colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Dedicaremos la primera temporada a los protagonistas olvidados y estaremos con ustedes los doctores Mónica Girardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Gregorio Saldarriaga, de la Universidad de Antioquia, Colombia, Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, y yo misma, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México. Bienvenidos. La difícil vecindad. Soy Pilar Gonzalvo, del Colegio de México, y tengo mucho gusto en comunicarme de nuevo con ustedes. Transcurrían los últimos años del siglo XVIII, tiempos de prosperidad y de optimismo, cuando Antonio de la Cruz, indio vecino del barrio de Tolmayecan, en la parcialidad de Santiago de Tlatelolco, pensaba en cuál sería su porvenir. Sus parientes trabajaban en las salinas que casi estaban desapareciendo bajo el avance de las tierras habitadas, sometidas al ritmo de crecimiento de la capital del virreinato de la Nueva España, la que fue opulenta y dinámica Tenochtitlan. La Ciudad de México, asentada sobre la antigua metrópoli mexica, contaba entre sus vecinos a los indios de las dos grandes parcialidades, San Juan Tenochtitlan, que abrazaba a la traza española, con sus poblaciones conviviendo por oriente, sur y poniente, y Santiago Tlatelolco, al norte, propietaria de la extensa hacienda de San Juan de Aragón, junto al lago de Texcoco, con población rural y parcialmente urbana, ya en la parte lindante con la traza. ¿Cómo vivieron varias generaciones durante 3 centurias una convivencia y una cercanía espacial, pese a la original diferencia cultural? Quedaban pocas tierras de cultivo en la parcialidad de San Juan, solo como algo especial en los barrios más alejados, como San Antonio de las Huertas o Santa Cruz Acatlán, pero Tlatelolco disponía de una hacienda que era la envidia de los españoles. Hubo un tiempo en que el cabildo de la ciudad reclamó su derecho a ocupar una parte de la hacienda, al menos el pastizal para sus caballos, pero los indios resistieron y los jueces les dieron la razón. Inconformes, las autoridades españolas del ayuntamiento recurrieron a la corte y recibieron la sentencia del monarca. Se les informaba que los indios habían presentado sus comprobantes que legitimaban la donación que hizo a su favor el último rey, Cuauhtémoc. Ningún juez podía recusar un documento de origen real. La hacienda era y seguiría siendo de la parcialidad. Incluso el dictamen añadía la amenaza de castigo a quien se atreviera a insistir en la petición. Poco importa que el documento fuera probablemente amañado, con fechas equivocadas y límites ambiguos, por alguna razón que ignoramos. Convino a la justicia real refrendar la donación hecha por el último tlatoani. Los españoles de la ciudad tuvieron que pagar renta cuando quisieron ocupar una parte de los pastizales. De modo que los indios de Tlatelolco trabajaban en su propia hacienda y recibían un pago ligeramente superior al que les habrían dado en otro lugar. Pero no todos trabajaban en la agricultura, ni les satisfacía la sencillez de la vida del campo, sobre todo a muchos jóvenes que veían con admiración y cierta envidia la vida mucho más libre y divertida de la ciudad. Desde niño, Antonio se había acostumbrado a acompañar a su madre al tianguis, que los españoles llamaban el mercado, frente a la parroquia de Santa Catarina, la impresionante antigua iglesia que siempre fue parroquia de españoles, pero en ese tiempo, las últimas décadas del siglo XVIII, había recibido a los indios como feligreses. El tianguis de Santa Catarina era el segundo en importancia. No solo era centro de venta de productos del campo, sino que también servía como punto de contratación de trabajadores especializados o mozos de servicio, búsqueda de cocineras, recamareras
lavanderas o costureras, y lugar donde se difundían noticias y rumores. Las novedades locales y remotas no tardaban en llegar. Hacia 1780 se hablaba de la restauración de iglesias y capillas como parte de la reorganización de las parroquias. Antonio, nuestro joven inconforme, reflexionaba sobre el fracaso de sus planes si no lograba librarse del trabajo obligatorio, porque los indios en 1780 seguían pagando el precio de la derrota que sufrieron los mexicas casi 300 años antes, y seguirían pagándolo hasta el inicio de la lucha por la independencia. Como pueblo vencido, tenían que pagar tributo a la corona española. Con sus aportaciones, se suponía que subsidiaba a los eclesiásticos que los bautizaban e instruían. Aunque al cabo de 300 años ya no había neófitos y pagar el tributo significaba un gran esfuerzo, debían estar agradecidos, porque con la nueva doctrina habían expulsado al demonio y podrían disfrutar del paraíso después de la muerte. Antonio no pensaba en la muerte ni en el paraíso, sino en que él tenía un buen adiestramiento como capataz de albañilería, un trabajo que le proporcionaría salario de 6 reales a la semana, pero si tenía que acudir a las obras de la iglesia, le pagarían por el mismo trabajo la mitad del salario. Con 3 reales no podría pensar en tener su propia vivienda, tendría que seguir arrimado a la casa de sus padres. Sus hermanos, como simples albañiles, no ganarían más que 1,5 reales semanal, la mitad de lo que les darían en cualquier otra obra, pública o privada, que no estuviera sujeta a las obligaciones tributarias. Así lo ordenaban las leyes. A eso se añadía la obligación de desasolvar las acequias, limpiar las calles, adornarlas en días de procesión, atender al aseo y decoro del palacio virreinal. No es extraño que los visitantes de la ciudad se quejasen de la basura en las acequias y las inmundicias en las calles. La limpieza de basura ajena no era el trabajo satisfactorio para los indios, y los indios estaban desapareciendo porque se convertían en mestizos. Los párrocos que perdían a sus feligreses lamentaban lo que les parecía una facilidad excesiva. Con hablar castellano, vestir como español y dejarse crecer el cabello, ya adquirían la apariencia de mestizos. La siguiente generación tendría abierto el camino para ser castizos y finalmente españoles, porque a lo largo de los años, los padrones y registros parroquiales muestran que rara vez aumentó el número de mestizos, mientras que siempre había cada día más españoles, y se mantenía o descendía el número de indios. Finalmente, la calidad de mestizo parecía ser provisional, solo un paso en el camino. El camino de la modernidad debería ser incompatible con la segregación aristocrática o la marginación por color, lengua o religión. Por entonces, apenas se anunciaban los primeros pasos de un camino hacia la igualdad que todavía no hemos terminado de recorrer. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.